vamos a hablar, miren esta portada, y vamos a preguntarle a Irina Hauser a ver de qué se trata esto. Lluvia de jueces. Homenaje a René Madrid, ¿no? Como podrán observar. Woody González, todo de Woody González. Son jueces que están lloviendo. ¿A qué se refiere? Bueno, 150 pliegos de jueces para ocupar vacancias que estaban pendientes de hace mucho tiempo y el gobierno de alguna manera se encuentra con esa pelota picando. Ah, mirá, necesidad de cubrir 150 cargos, creo que son entre el 25 y el 30% del sistema judicial. El gobierno dice, ahí van, estas son mis propuestas. Pero en medio de esto también la intención de llevar 2 jueces más a la Corte Suprema de Justicia, también de poner un nuevo jefe de fiscales, procurador que sigue siendo interino. Le pregunto a Irina Hauser detalles sobre esto, pero ¿qué es lo que hay por detrás? ¿Qué es lo que tenemos que leer en esta intención del gobierno, Irina? Habrás visto, Pablo, que en los últimos días, y habrán escuchado todos y todas porque se habló mucho de esto, y ese número 150 se repite y se repite. El gobierno está instalando, vamos a mandar 150 pliegos de candidatos y candidatas para ocupar cargos en el Poder Judicial al Senado. No son solamente juzgados, también hay defensorías y también hay fiscalías, con lo cual son un poco menos de jueces, en realidad serían alrededor de 110. Lo primero que te quiero decir es que este número de vacantes, este porcentaje, esto por lo que lloran todos los gobiernos, hay 30% de vacantes en el Poder Judicial, yo creo que es una estadística estable desde que tengo uso de razón. O sea, se mantiene siempre. ¿Por qué? Porque los cargos judiciales son un factor de negociación permanente en el poder, ¿no? Hay miradas muy críticas respecto al gobierno anterior de por qué no se llegaron a acuerdos teniendo capacidad de generar acuerdos internos dentro del gobierno para cubrir estas vacancias, Irina. Pero en todos los gobiernos pasó lo mismo, eso es lo que te quiero decir. Y además, te digo más, el gobierno de Mauricio Macri había usado estrategias que después incluso tuvieron que ser revisadas para designar él a los jueces que querían los lugares vacantes, como un mecanismo para traspasar un juez de un tribunal a otro. Y todavía tenés jueces designados de esa manera en cargos claves que incluso entre los pliegos que se quieren mandar ni siquiera están los candidatos para cubrir esos cargos, como por ejemplo en la Cámara Federal. Bueno, el gobierno hace este anuncio como diciendo, bueno, tenemos esta carta, nosotros tenemos esta carta para jugar, podemos designar a los jueces que queremos. Es una verdad a medias, porque se necesitan 2/3 de los votos en el Senado para poder designar a cualquier juez. Esto es así. Entonces, es mayoría agravada para jueces de la Corte, pero para estos cargos también es una mayoría... todos los cargos necesitan 2/3 en el poder para designar jueces, para designar integrantes del Poder Judicial. Pero antes que eso, tienen que pasar por un proceso bastante largo. Una audiencia en el Senado, un dictamen de la Comisión de Acuerdos y recién Bueno, después... pero si hay acuerdos políticos, eso fluye. Vos lo que estás diciendo es, se amplía las cosas a negociar, juez de la Corte, procurador, 150 pliegos, y en ese berenjenal tratar de tejer acuerdos. Exactamente. El gran tema de fondo acá es que no hay todavía ni siquiera un dictamen para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que son los candidatos del gobierno a cubrir las vacantes en la Corte, ni siquiera para que salga un dictamen de la Comisión de Acuerdos y pasen estos candidatos al recinto. Por lo que estuve sondeando hoy, faltaría un voto para Ariel Lijo y faltarían más, 3 o más para Manuel García Mansilla dentro de la Comisión de Acuerdos. ¿Sí? Después tiene que pasar eso al... Después eso tiene que pasar al recinto. Claro. Ahora, bueno, y ahí tienen que conseguir los 2/3. Entonces hay que leer en este anuncio de los 150 pliegos, efectivamente, que hay un mensaje, ¿no? Un mensaje hacia los bloques en el Senado, hacia las provincias también, porque recordemos que hay muchos senadores que responden a gobernadores, ¿no? Y como, bueno, si se estuviera tratando de abrir una negociación que todavía no está trazada. Hay negociadores, pero no hay una negociación profunda. Por ejemplo, del peronismo decís, ¿quién está negociando? Y el hombre es José Mayans. Pero se negocia algo y más o menos, porque el peronismo lo que pide es que se garantice una mujer en la Corte. Claro. Y el gobierno no quiere.
¿no? Entonces ahí la negociación se queda trabada y no avanza. Esto ha hecho que aparezca otra variante en juego que también te va a sonar conocida, porque ya la utilizó Mauricio Macri, intentó utilizarla. ¿Qué hizo Mauricio Macri cuando quería ocupar 2 cargos, 2 vacantes en la Corte? Sí. Intentó meter, por idea de Pepín Rodríguez Simón, ¿te acordás? Bueno, el profugado. El profugado Rodríguez Simón, a punto de regresar. Tengo una idea, le dijo a Tengo una idea, le dijo. ¿Por qué no los nombramos por decreto? ¿Por qué no aprovechamos cuando el Congreso no está funcionando? Que ahí la Constitución... Que la Constitución da una especie de changüí para hacer eso. Habilita meterlos en comisión vía decreto. Exactamente. Bueno, y Mauricio Macri se jugó ahí a tirar los nombres de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Ellos mismos aceptaron, pero hubo un gran problema en ese momento, que fue que, 1, Ricardo Lorenzetti no les quería tomar juramento en la Corte. 2, se armó un lío bárbaro adentro del gobierno de Mauricio Macri. ¿Pero esto vuelve a ser una variable para este gobierno? Sí, vuelve a ser una variable. Y el que lo dijo públicamente, ya se venía esto palpitando, pero el que lo dijo o lo insinuó fue Guillermo Francos. A ver, lo escuchamos. La designación de jueces de la Corte por decreto, esto se hizo anteriormente en el gobierno del presidente Macri, como una cuestión transitoria, y es una alternativa que habrá que ver si es necesario, porque tampoco es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes de lo que corresponde, porque por eso es que finalmente los fallos de la Corte se demoran tanto, ¿no? Así que esa alternativa se ha utilizado en la Argentina en el periodo de receso del Congreso. No es una decisión del gobierno, pero obviamente es un tema que puede ser analizado y considerado. A ver, Franco dice, no somos fan de esto, pero tal como vienen las cosas... Si no nos dejan, sería, ¿no? Si nos ponen obstáculos, bueno, no nos va a quedar otra, ¿no? Claro, yo hoy preguntaba y decía, bueno, no es algo que se esté analizando porque el Congreso está trabajando. Sí, es una obviedad lo que me estaban diciendo. Sí. Pero... ¿va a haber sesiones extraordinarias? Todavía no sabemos. Eso también es clave para el tratamiento posible de pliegos, ¿no? Y también por esta cuestión. Bueno, acá te decía, hay algunos personajes claves dentro del gobierno. También el hombre del Ministerio de Justicia es Sebastián Amerio, el que está con este tema. Es el segundo de Cunha Libarona. Es el segundo de Mariano Cunha Libarona y es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y por sobre todas las cosas es un gran aliado de Santiago Caputo. Están él y Santiago Caputo armando las listas de jueces, de candidatos a jueces para los distintos cargos. Bien. Sale de ahí. Por último te digo... Este gobierno tiene más fácil la posibilidad de designar por decreto sin mayores obstáculos a primera vista. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte es una persona que aceptó ser nombrada por decreto. Aunque después eso no sucedió. Cierto. Horacio Rosati no tendría demasiado excusa o argumento para decir no le voy a tomar juramento, ¿no? Claro. Bueno, quizá haya otras explicaciones que todavía no conocemos, pero en este gran intríngulis, como verás, se juega una cuota de poder enorme, porque además en el Poder Judicial también se juegan los grandes proyectos del gobierno que todavía están judicializados. Bien, gracias, Irina. Otra vez, ¿no? Al gobierno se le ven los hilos. Se puede intuir qué es lo que quiere, la mirada está puesta en el Poder Judicial, qué cosas habilita y qué cosas no, respecto de lo que el gobierno quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y el Congreso Nacional, ahí está puesta la mirada, o por lo menos debería estar puesta. Gracias, Irina. Fer, entiendo que habló Gustavo Weiss, el